pero para mí su testimonio es fundamental. De cada 10 menores que desaparecen al año, la mitad caen en redes organizadas para explotación sexual. ¿Ana? Porque el comisario Rivas sigue siendo el encargado de la investigación. Y le guste o no, señor Altamira, tiene que entenderse con él. ¿Y estas fotos tuyas con mi marido? Lo siento mucho, mi amorcito. Pero tuve que irle a poner un alto a tu amante. Eso es lo que hacen los hombres cuando les ponen los cuernos, ¿no? Usted no me va a decir cómo yo voy a llevar este calvario, ¿me entiende? Yo no soy ninguno de sus detectives, ¿me entendió? ¿Pero qué demonios pasa aquí? Mami, ¿cuánto falta para llegar a casa? ¿Pero qué demonios les pasa a ustedes dos? ¿Se volvieron locos o qué? Por favor, Mariano, escúchame. Déjalo, ya vio lo que tenía que ver. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es lo que me vas a decir, Cecilia? ¿Que esto no es lo que parece? ¿Que no es cierto lo que acabo de ver? No. Tenemos que hablar, pero tranquilamente, sí, por favor. ¡No! No, Cecilia. Tú y yo vamos a hablar, pero no ahora. Y tú, a mi oficina, inmediatamente. Nicolás, mucho cuidado con lo que le vas a decir. Piensa en mí. Te lo suplico. Deje de darme órdenes, comisario. Yo no soy ninguno de sus detectives, ¿me entendió? No puedo creer que hayas traicionado mi confianza de esa manera, Nicolás. No tenías ningún derecho. Nunca quise traicionar tu confianza, Mariano. No, pero lo hiciste. Las cosas entre Cecilia y yo simplemente se dieron. No fue algo planeado. Pero obviamente no te lo podía decir. Por supuesto que no podías decírmelo, porque te metiste con una mujer casada, imbécil. Con la cantidad de viejas que tienes a tu disposición, tenías que irte a meter con mi hermana, ¿no? Para mí esto ha sido muy difícil, Mariano. Mucho más de lo que te imaginas. Nicolás, somos familia. ¿No te acuerdas acaso que cuando nadie te quería en la calle yo te di trabajo? Tampoco tienes por qué sacármelo en cara. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te dé una medalla? ¿Que te aplauda por acostarte con mi hermana? Mira, lo que siento por Cecilia es mucho más que eso. Tú eres mi mejor amigo, mi hermano. Así que es mejor que lo sepas de una vez. Yo estoy enamorado de tu hermana. ¿Revisaste el DVD? Sí, está perfecto. Muchas gracias, José Ángel. De nada. Bueno, ustedes disculpen. Supongo que estaban hablando algo importante, ¿no es cierto? Sí, no te equivocas. Y espero que no nos eches a perder la sorpresa. José Ángel me está contando del regalo que tiene pensado para el cumpleaños de Viviana. ¿Ah, sí? ¿Y qué le piensas regalar? Es un secreto. Una peluca rosa. No, le voy a cambiar el coche. Pero sin que se dé cuenta. El problema es que falta un mes para su cumpleaños, tú lo sabes. Y bueno, ya está haciendo preguntas. Sí, me imagino. Oye, José Ángel, no te preocupes. Yo la voy a distraer. Bueno, yo solo quiero decirles que Viviana no tiene un pelo de tonta, ¿eh? Dentro de una semana va a empezar a hacer preguntas. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Y te lo advierto. A Viviana no se le engaña fácilmente. Ella tiene como un sexto sentido. Los dejo. ¡Por Dios, Nicolás! ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cecilia tiene una familia. Lo sé. ¿Y tú crees que diciendo lo sé se arregla este desastre, no? Mariano, somos amigos. Nos conocemos de toda la vida. Te he cubierto las espaldas cada vez que lo has necesitado. Nicolás, dime una cosa. Ese día que fui a verte a tu departamento, cuando me dijiste que estabas ocupado con una mujer... Ese día que fuiste a mi casa a hablarme de tus problemas con Isabel. Cecilia estaba en mi habitación. Me
escondida y por eso se enteró de todo. ¡Me dan ganas de caerte a golpes, animal! Te prohíbo que te vuelvas a acercar a mi hermana. Búscate a otra de tus millones de amiguitas, pero no te acercas a mi hermana, ¿entendido? No te preocupes. Cecilia ya no quiere nada conmigo. Está decidida a reconstruir su matrimonio o lo que queda de él. Sal inmediatamente de mi oficina, ¿quieres? Ana. Bruno, hola, ¿Viviana está? ¿Estás bien? ¿Todos tienen la descripción del hombre que tenía Elisa supuestamente en la cabaña? Sí. Muy bien. ¿Algún avance con los testigos? La señora Norma no pudo reconocer el retrato. Insiste en que no le vio la cara a la persona que estaba con Elisa. ¿El vigilante del local? No hay testigos que puedan identificar el coche en el que andaban. En la cabaña habían chocolates. Los chocolates favoritos de Elisa. Eso quiere decir que quien la tiene la está tratando bien. La está cuidando. Bueno, si tomamos en cuenta ese detalle, el modus operandi coincide con el de la mafia que se dedica al tráfico de menores. Las tratan bien para que después ellos hagan lo que quieran. No, eso no es por tráfico, comisario. Los hechos no concuerdan. ¿Y cuáles son los hechos entonces? Cuéntame, tenemos todo el día. Bueno, generalmente los casos por tráficos de menores afectan a hijos de familias en riesgo social. Y este caso... Y en esta unidad no se va a rechazar ninguna hipótesis. ¿Te quedó claro? Quiero que se pongan de acuerdo con la gente de crimen organizado. Y lo hagan ahora, ¿ok? ¿Estás segura? ¿No quieres que le llame a Mariano? No, por favor, no lo llames. No hace falta. Yo simplemente andaba por aquí cerca y quería tomarme un café con Viviana, eso es todo. Pero Viviana no está, no se ha sentido bien. Perdona si te preocupé, Bruno. Pero es que hemos vivido días muy difíciles últimamente. Me imagino. ¿Y se ha sabido algo más de la investigación? Nada. Y cada día que pasa, la angustia crece más y más. Ya no sabemos qué pensar. Mira, Ana, con todo lo que está pasando, estas cosas tan duras, lo único que nos queda es tener fe. Piensa en Elisa, pero piensa que está bien, que está sana y salva. No es tan sencillo. Bueno, es sencillo si pones de tu parte. Mira, cuenta con nosotros para todo lo que necesites. Vamos a dejar esas diferencias que hemos tenido atrás y volvamos a ser familia. Por favor. Gracias, Bruno. En la unidad de crimen organizado no saben nada. No tienen ninguna información reciente sobre redes de tráfico de menores locales. ¿Y qué estabas esperando? ¿Que te tuvieran a la niña en bandeja? Esto no va para ninguna parte. De todos modos, no perdemos nada con estar alertas. Bueno, ¿y para qué? Para seguir perdiendo el tiempo con pistas que no llevan a nada. Esto es un invento de Dana Riggs, por favor. Seguro estaba en la peluquería, leyó una revista y vino corriendo a contarle todo al comisario. Y claro, como aquí le compran todo. Salgan de aquí. Déjenme solo con Cruz. Preferiría no seguir ahondando en un tema que para mí es tan vergonzoso. Tuviste una aventura con Nicolás. Sí, fue un error.
El más grande que he cometido en mi vida y no sabes lo arrepentida que estoy. Bruno lo sabe, ¿cierto? Cecilia. Sí, sí lo sabe. Pero eso ya está conversado y yo le juré que nunca más se iba a volver a repetir. Y tú crees que te va a perdonar tan fácilmente, ¿no? ¿Tú crees que un hombre puede olvidar el engaño de su mujer? Si hablamos de engaños e infidelidades, tal vez valdría la pena preguntar la opinión de Dana, ¿no crees? Por favor, eso es completamente distinto. ¿Por qué es distinto? Porque tú eres hombre y yo soy mujer, por eso. Sí. Yo cometí un error con Nicolás. Pero tú lo hiciste con Isabel. No puedo creer que estemos hablando de esto. Yo tampoco. Siempre fuimos personas honestas, confiables. Y mira lo que terminamos. ¿Crees que todavía se puede salvar tu matrimonio? No lo sé, lo estoy intentando. Entonces te recomiendo que te alejes de Nicolás. No te preocupes. Cecilia. Lamento profundamente lo que está pasando. Yo también, Mariana. Yo también. ¿Quién te crees que eres, ¿La dueña del mundo? ¿La reina de esta unidad? Eres una detective más. Ni mejor ni peor que los demás. Yo nunca me he querido mejor ¡Claro los que demás. sí! Y todo esto es culpa mía. Por haberte dado tanta confianza. Por haber aplaudido alguna de tus deducciones. Cristóbal, yo solamente... Escúchame. Si tienes algo que decir, me lo dices a la cara, delante de todos y se acabó. Sabes perfectamente que no me gusta el chisme. ¿Y qué haces tú? ¿Criticarme enfrente de todos? No, yo no te estaba criticando. ¡Ah, Cristóbal. no! Entonces, ¿qué fue lo que escuché? Mira, tal vez no fue la manera, pero dije lo que pienso. Pienso que la teoría de la red de tráfico es una estupidez. Que estás considerando demasiado las cosas que te dice esa mujer, la madre de Lisa. Eso te molesta, ¿verdad? Contéstame. ¿Te molesta que escuche tanto a la señora Dana? ¿Es eso? Pues sí. Pues bien, acostúmbrate entonces, porque la vas a ver muy seguido por aquí. Nosotros trabajamos con personas, Cruz, no con robots. Si tanto te cuesta entender ese detalle, lo mejor que tienes que hacer es dedicarte a otra cosa. Yo no sé qué explicación le vas a dar a Bruno, Ninguna. Él y sus Martínez son los responsables de que no haya podido ir a trabajar. Bueno, es tardísimo, así que me voy al taller. Te dejo esto, te lo tomas y también te dejé las revistas que me pediste. Gracias, mi niño lindo. ¿Qué sería de mí si no te tuviera? Santiago, ¿qué pasó? Me suspendieron. ¿De nuevo? Es la tercera vez en el año, pero ¿qué hiciste ahora, por favor? Le pegué a un tipo en la escuela. ¿Qué estás diciendo? Eso, mamá. Le pegué al gay de la escuela. Pero no entiendo. ¿Por qué le pegaste? Por eso, mamá, por ser gay. Anda todo el día escuchando música de nenas. Y cuando le muestran una pelota, se muere de susto. Santiago, este es el colmo. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Pero por qué eres así, mi amor? Ricardo, perdona, por favor. Además de rebelde, marihuanero, homofóbico. Esto es lo único que nos faltaba. Cecilia, Mariano ya se fue. Tranquila, estamos solos. Pero por favor, dime qué te dijo, qué hablaron. ¿De qué crees que hablamos? Bueno, no es para tanto. Ya, tampoco te pongas ¿Eres así. imbécil? ¿No es para tanto?
Acabo de tener uno de los peores días de mi vida y todo por tu culpa y no es para tanto. Si estás esperando que te pida disculpas, pues sorry. Pero no, no me arrepiento de nada. A veces pienso que realmente te estás volviendo loco. Bueno, por lo menos ya sabemos quién es la responsable de mi locura, ¿no? ¿Cómo que te suspendieron de clases? Cuéntale a tu papá el numerito que te mandaste. Relájense, ¿ok? No fue para tanto. Solamente le pegué a un compañero. Dile a tu padre por qué le pegaste. Por gay. Ya me tenía sacado de onda con todas sus mañas. No, y lo peor de todo es que yo estaba con Ricardo cuando este descriteriado llega contándome que le había pegado un compañero por gay. ¿Y cuál es el rollo, mamá? El rollo es que tu tío Ricardo es gay. Viviana. ¿Vas a salir? Supongo que sí. Y como ya sé que la siguiente pregunta es ¿a dónde? De una vez te digo que me voy a ir a tomar algo con mis alumnos de la facultad. ¿Y se puede saber desde cuándo te gusta salir con muchachitos de 21 años? Desde que mi mujer me engaña. No sabes lo buenas que se ponen las conversaciones de arquitectura con un buen trago en la mano. Qué lástima que no me puedas acompañar. No es lo tuyo. Pero las torres que van a construir sí son mi tema. ¿Cómo dices? Que no voy a permitir que me faltes el respeto de esta manera. Anoche te fuiste de fiesta, llegaste a la madrugada. ¿Qué? Hoy piensas hacer lo mismo. Bueno, nadie te dijo que esto iba a ser fácil. Pero tampoco va a ser como tú quieres. Somos un matrimonio, Bruno. Y en los matrimonios el esposo no desaparece toda la noche sin dar ninguna explicación. Bueno, entonces vamos a divorciarnos. Yo te firmo lo que quieras y cuando quieras. ¿Eso es lo que quieres? Perfecto. Divorciémonos. Pero te olvidas de las famosas torres que quieres construir con el dinero de mi familia. Porque te juro que yo misma te saco del proyecto. Te lo juro. Mamá, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que entiendas que la homosexualidad existe. Es una realidad y está más cerca de nosotros de lo que te imaginas. Ya ves con Ricardo, él es gay. Nos lo acaba de contar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Que lo aplauda? No, pero tienes que respetar su preferencia sexual. Tú no puedes andar golpeando a la gente porque sea homosexual. Mira, no manches, ¿ah? Yo no me trago a los gays y punto, mamá. Santiago, por Dios. ¿Y tú no le dices nada? Ja, ahora sé a quién salió homofóbico mi hijo. No me hagas reír, Cecilia. Tú no tienes tanto poder. Tú no me puedes sacar de ningún lado. No digas tonterías. Por supuesto que puedo. Puedo hablar con Mariano. No me pongas a prueba. Mariano no te va a hacer caso. ¿Y sabes por qué? Porque Mariano es el que decide lo que se hace y no se hace dentro de las empresas Altamira. Tú no das para tanto, mi cielo. Tú por más que quieras y más que te esfuerces, jamás vas a llegar a ser más que tu hermano. Te voy a sacar del proyecto. De eso puedes estar seguro. Está bien. Y después yo me voy de la casa, nos divorciamos y ya, me parece genial. Bruno, no me hagas eso. Y hazme un favor, Cecilia. No me vayas a esperar despierta. Bruno, no te vayas. Bruno. Así que ahora quieren cuartos separados. Sí. ¿Y por qué? Si tú tienes pesadillas en las noches y te da miedo. Sí, pero la estoy molestando. Ah, por eso. ¿No sería idea tuya? No. Yo no he dicho nada. Te conozco, me lo vienes pidiendo desde hace un año, creo. Para tu regalo de 14, me acuerdo que me dijiste. Yo no dije nada, fue toda idea de Olga.
Te digo que no te preocupes, Viviana. No fue nada importante. Hola. Hola, ma. Hola. Hola, ma. Andaba cerca de tu oficina. Pasé a verte y no te encontré. Eso es todo. Sí, todo igual. Bueno. Sí, yo les digo. Gracias. Buenas noches. La tía Viviana les manda cariños. Así que fuiste a verla. ¿Y se puede saber para qué? Simplemente pasé a verla. Nada más. Me tomé un café con Bruno. Eso fue todo. Con permiso, don Mariano. El comisario Rivas lo llama.